¿Cómo están? Muy bonita tarde. Ya estamos en una tarde más de Luciérnaga Live. Bien contentos nuevamente aquí ya reunidos para platicar un poquito con la gente que nos ve en redes sociales. Y de verdad traemos un tema, como lo comentamos la vez pasada, un poco controversial, un poquito fuerte. Es un tema que yo creo que hoy a todo el mundo nos acoge más que nunca. Entonces, pues hoy vamos a poder tratar algunas cosas sobre el tema de la muerte. Y pues hoy tenemos un par de invitados. Uno de ellos ya lo conocen ustedes, mi querido Ricardo Morado. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal mi querido Mike? Pues aquí con la alegría de volver con ustedes, estar aquí en cabina. Siempre es un gusto estar con ustedes y con el buen Matt que anda por allá, Edgar Matt. Así allá es, nuestro producer Ali, por que aquel también lado. nos está acompañando acá, otro compita también que anda por acá. Y qué gusto, bueno, pues tener aquí a un señorón que es mi querido Julio Vicente Pérez Infante. Aquí lo tenemos. Lo tenemos. Bienvenido. El mero. Sí, con el gusto de traerlo. Él viene de Caracas, ¿verdad, hermano? Vienes de Caracas, Venezuela. Vengo desde hace tiempo caminando desde Caracas, hace 3 años que llegué a A México. Sí. Muy bien, ya. Magnífico. ¿Y en León cuánto tienes? En León, año y medio. ¿Ya probaste Año y las medio. delicias de León? ¿Ya comiste? Pues sí, Entonces ya eres de sí, León. Si ya sí, comiste guacamayas, ya es de aquí. Ya es panza verde, Ricardo. Ya es somos panza verde. sí. A mí lo que me da mucho gusto, ahorita que estamos mencionando este tema, es, bueno, pues las miradas, ¿no? Las Así miradas, es. cómo pueden ser diferentes y las voces. Estábamos hablando un poco sobre el tema de que, bueno, la semana pasada con Isela, que bueno, Así no es. tuve la oportunidad de estar presente, pero con Isela que hablábamos sobre el tema de los ancestros, ¿no? Así es, Cómo- platicábamos un poquito con ella de los ancestros, de cómo podríamos arreglar cosas con ellos, o sea, tanto como en terapia, como Isela lo mencionaba, cómo hacer un poco de reverencia con ellos. Claro, porque a final de cuentas tenemos una línea invisible con toda la gente que nos precedió. Así es. Hoy el tema está súper interesante y yo quiero agradecer mucho. Quiero platicarles quién es un poco Julio Vicente. Julio Vicente es un caminante, ya lo dijo él. Pues sí. Es Un un trotamundos. poeta, un trotamundos, es psicoterapeuta corporal, gestal, es un tanatólogo que ha acompañado a gente bastante tiempo. Y curiosamente, él y yo tenemos una historia ahí de cómo nos conocimos de manera virtual antes de coincidir. Ok. Sí, él primero conoció un poco del concepto y luego yo lo conocí acá a él. Entonces, qué gusto estar de nuevo aquí presentes. Claro, yo muy contento de compartir con ustedes en estos tiempos históricos que estamos viviendo, donde hace falta hacer red. Fíjense, lo más importante de todo, yo creo que esa es parte de lo que quisiera decir al principio, en el medio y el final, es la importancia de conectarnos para poder avanzar y para poder hacerle sentido a todo este momento que estamos viviendo. Me parece fundamental. Y bueno, y adentrándonos en este tema también esencial y fundamental, que es la finitud, la muerte que tal cual se nos está presentando desde un tiempo para acá, sobre todo evidente, pues ya llevamos en el mundo 1 millón de personas que han fallecido víctimas del COVID o asociados. Ok. Porque ya no se está hablando, por cierto, no se está hablando de una pandemia, sino una sindemia. Ok. Sí, ¿saben? Yo no ¿Saben sé, a ver, ustedes lo platícanos que es un la poquito sindemia? qué es la Venga, sindemia. explícanos. Es una convergencia de asuntos porque el COVID es una enfermedad que se suma a otras. Ok. Y por eso es que está llevando a la gente, vamos a decirlo así, colapso. para el otro barrio acompañando. Pero ya no se está hablando de una pandemia, sino de una sindemia. Ese es el término más exacto. Ok. Porque la gente no se está muriendo o no estamos muriendo o falleciendo solamente de COVID, sino de enfermedades que están sincrónicas. asociadas. Ok. Claro. Ahorita que mencionas de esto como sindemia, digo, estoy tratando como pensar un poco la etimología y probablemente tendría que ver con este tema de lo sistémico, ¿no? O sea, vamos, todo el cuerpo es un sistema, Así es. pero la sociedad es un sistema, las formas de organizarnos es un sistema, nuestro psique es un sistema, Claro. entonces cuando esta pandemia deja de ser solo pan, es decir, todo total, ahora puede convertirse en esta sin de sincrónico, sin de sistema, entonces Así es. estamos hablando de que está avanzando poco a poco y se ha ido apoderando no solo de los muertos propiamente, que el COVID,
digo, se ha llevado, Ajá, ¿no? que se ha llevado. Si no estamos hablando De de los las vivos. depresiones, estamos hablando De las De ausencias. las ausencias. Bueno, de la gente que queda en duelo, porque Así si es. hay 1 millón de personas fallecidas, pues multiplíquelo por lo menos por 4 o por 5, serían 5 millones de dolientes Así claro. es. de esas ausencias. Y que estamos yéndonos un poco cortos, porque realmente hay muchísimas más personas afectadas al respecto de esto, Vicente. Yo, por ejemplo, quería comenzar con esto que de verdad es algo muy, muy, muy interesante y algo que estamos viviendo día con día. Como lo decíamos ahorita, como lo que mencionaste tú, perdón, la parca ahorita está con nosotros. Sí, Está al orden del día, está mañana, tarde, noche, 24 horas, 24/7 con nosotros viviendo. Definitivamente empezamos a escuchar en sentidos familiares o empezamos a conocer los decesos, como lo estamos mencionando. ¿Cuáles son las características ahorita a raíz de lo de la pandemia, como se está suscitando el mundo? Sí, es un momento bien especial, histórico. No es la única momento que hemos tenido así en la historia de la humanidad. Ok. Han habido otros momentos como este, por ejemplo, la peste negra que hubo en la Edad Media Ujú. Claro. y que acabó literalmente con muy buena parte de la población en Europa. Ok. En Inglaterra, por ejemplo, murió el 80% de la población. Imagínate. Entonces fue una devastación. Ahora nosotros tenemos otro momento histórico de ese mismo tamaño, pero son momentos de las que hay que afrontar, hay que trabajar en la resiliencia, hay que trabajar en nuestros recursos y ver hacia dónde nos está llevando. Por eso lo que yo estoy proponiendo es cómo afrontamos este momento que vivimos Ujú. y cómo lo vamos a seguir afrontando, porque no se termina aquí, cómo vamos a afrontar esta misma condición histórica dentro de unos años, dentro de 3 años, dentro de 5 años, qué va a pasar con nosotros. Porque definitivamente vino esta circunstancia para darnos un mensaje muy fuerte. Claro. Entonces, el mensaje que está llegando es distinto según las distintas filosofías, las distintas ubicaciones de las personas, pero a todos nos está llegando un mensaje. Así es. ¿Cómo ves, Ricardo? A mí me parece muy valioso esto que estás diciendo, porque el tema es, a ver, está la vida antes del COVID, antes de las pestes, antes de las otras pandemias que hemos Así tenido es. y del montón de infecciones, ¿no? Porque a final de cuentas, digo, yo recuerdo en los 80s que ya hablábamos del SIDA, del VIH, Así y es. entonces, bueno, pues la vida se contaba antes del VIH. Claro. Supongo que también hubo un momento en que la vida se contaba antes de la sífilis, gonorrea, o de la Claro. hepatitis, o de Así la es. diabetes, o del cáncer. Es decir, si nosotros pudiéramos estar como a lo largo del tiempo y espacio, Vicente, si pudiéramos estar, y Mike, a lo largo del tiempo y espacio, nosotros marcando la historia de la humanidad, pues también las enfermedades, los padecimientos marcan la historia de el gran ente que es la humanidad. Así es, Así así es. es. Y lo interesante es que entonces lo que hemos aprendido de esas inflexiones de la historia es que justamente estos momentos así traen un rebote. Y quiero enfatizar eso también, porque no todo es lo oscuro o lo doliente del asunto, Ujú. sino que estar cerca de estos momentos de vulnerabilidad también nos traen una potencialización de la vida. Claro. Ok. Y ese es el rebote que ha pasado. Ujú. Les contaba antes de la Edad Media, de la peste negra, que vino después justo, eso es el siglo XIII. En el siglo XIV vino una especie de explosión de la humanidad, que era el Renacimiento. Así es. Vinieron los grandes descubrimientos, se descubrió la imprenta, la brújula, nos descubrieron aquí a los que estábamos viviendo en América, ¿no? Ujú. Bueno, no descubrimiento, el encuentro de dos mundos. Claro. Pero el mundo conocido se volvió muchísimo más extenso, se multiplicó. Entonces, también es esto, ¿no? ¿Cómo estamos afrontando nosotros este túnel donde estamos transitando ahorita, que vemos todo esto, pero que va a venir después y cómo tenemos que Actuar. esperar y Ajá. actuar? Y si nos vamos a la historia de la filosofía, entonces va a venir un momento donde esta confrontación con la muerte nos va a permitir justamente un renacimiento. Así es. Que es lo que se está entreviendo que puede pasar, porque ha pasado antes. Así Así que es. esa es la parte luminosa de este segmento, de este pasaje que estamos transitando. Así es. Oye, Julio, ahorita comentabas al respecto de los duelos.
¿Cómo cambiaría el mundo en relación a los duelos que estamos viviendo? Bueno, eso es un tema bien particular. Aquí en el Hospital General de León he conseguido algunos médicos que me han hablado de cómo está falleciendo la gente, porque está falleciendo en unas circunstancias particulares, Claro. que por cierto no son muy buenas para mi entender. Yo he estado trabajando con gente que está cerca de la muerte desde el 2005, pude trabajar con esto y me interesa mucho el tema de morir con dignidad. O sea, si te vas a morir, hay que morir con derechos humanos, Claro. con acompañamiento, sin dolor, con acompañamiento emocional, espiritual, etcétera, etcétera. Pero justamente este asunto del COVID, como es una cosa tan masiva, tiene unas características especiales y mucha gente está muriendo justamente aislado. Así ¿no? es, Porque solo, abandonado. Solo, abandonado. Hay gente que está muriendo también escondido, porque sabemos de este millón de personas, pero cuántas personas también Están en casa muertos, sí, han muerto en casa. exacto, y sin comunicación. Entonces, justamente los duelos que derivan de eso, porque si tú tienes un familiar que muere en aislamiento, no le pudiste dar la mano cuando en el momento de fallecer, pues el duelo es más complicado. Claro. Entonces, para eso tenemos que estar conscientes de esto y ver de qué manera podemos estar superando estas limitaciones que el propio proceso, el propio mecanismo de la pandemia nos está imponiendo. Definitivamente es un momento para mí, como terapeuta, como ser humano sobre todo, es un momento de traer los recursos que tenemos. Okay. Porque no es un asunto fácil. Se están produciendo muchos fallecimientos, pero además son fallecimientos en esas condiciones que no son las mejores condiciones para morir. Okay. Inclusive hay personas que, bueno, están intubadas y todo eso, y hay una neurosis que se está de enfermedades psiquiátricas acompañando esto. Entonces, creo que es un momento importante de tomar todas estas cosas en consideración para ver cómo hacemos y cómo trabajamos, cómo hacemos los puentes para, a pesar de todas estas limitaciones, estar cerca de las personas, bueno, si lamentablemente tienen que fallecer, pero tratar de buscar, y nosotros como colectividad, como familiares de los pacientes, de ver la forma en que podemos seguir, aunque los pacientes estén aislados, seguir de alguna manera comunicando con cámaras, porque hay muchas veces que no les dejan de ninguna manera, pero hay que insistir, porque si no las consecuencias emocionales de ese aislamiento en el doliente, el que queda en el duelo, van a ser mucho más, son duelos más complicados. Claro. Yo tengo una pregunta que me he estado haciendo constantemente con esto, Julio Vicente y Mike. Fíjate que nosotros estamos ahora en redes sociales, ¿sale? ¿Dónde están las redes sociales de la gente que ya no está? Claro. ¿Quién se encarga? Claro. ¿Qué pasa en eso, no? Porque está la virtualidad. Así es. Y está la vida real, y en la vida real deja de respirar y la gente entonces está en estas condiciones, pero en la virtualidad, o sea, es decir, ahí había una persona que Así contestaba, que escribía, que decía. Hoy yo quiero saber, es decir, la pandemia se extiende hasta el mundo de la virtualidad. Así es. Porque entonces esa persona deja de existir. Está dejando un vacío. ¿Y por qué ahí. menciono el mundo de la virtualidad? Porque si este mecanismo pudiera estar presente con la persona, probablemente la persona no tiene fuerza de nada, pero si tuviera su teléfono y virtualmente, pero me queda claro que esto no va a ser posible, porque entonces crearía y aumentaría mucho más todavía el tema de la ansiedad. O sea, nadie quiere ver a un moribundo frente a la pantalla de su red social. Es que no lo permiten en Los los hospitales. No permiten a las personas que están, digamos, en ese aislamiento que tengan celulares en muchos casos. Claro. Pero se ha tocado una cosa muy importante que tiene que ver con la elaboración del duelo. Claro. Cuando una persona fallece y deja su Facebook, su Instagram, todo eso abierto, bueno, hay unas consideraciones, hay unas cuestiones en Facebook que si tú falleces o se lo puedes pasar a otra persona y queda como un testamento vital de tus redes, ¿no? Pero esas mismas redes pueden servir para procesar el duelo de los que quedan. Claro. Porque al final la persona que se va, bueno, tiene su proceso, pero el que queda de este lado, y eso es un poco lo que trabajamos, los terapeutas que trabajamos en duelo, hay que atender a la persona que queda de este lado, con sus vacíos, con sus ausencias. Entonces, las redes permiten también acercarse. Justamente tengo una amiga que murió hace poco, ella era
migrante también, soltera, estaba sola. Bueno, murió y ella dejó su canal de YouTube. Entonces, a mí se me ocurrió hacerle un homenaje. Estas son ideas para las personas. Claro. Porque a veces no se puede. Mi amiga, yo no pude ir para su velorio. Yo estaba en un país, ella estaba en otro. Claro. Y así. Pero que sí pudimos hacer los amigos. Ujú. Tomar los videos que ella tenía en su canal de YouTube. Pusimos una reunión Zoom. Hicimos un homenaje. Claro. En el cual pues pasamos sus videos, pasamos comentarios, las personas hablaron de cuál fue cada una su experiencia con esta amiga que se fue, y para todos, de verdad, después de este proceso, porque es muy importante los rituales, Claro. las despedidas Las son, despedidas. si no queda un hueco enorme. Claro. O sea, cuando la persona tiene una pérdida y no se puede despedir, Ujú. lo que se genera, la presión psíquica que se genera es muy negativa, pues, Así en la es. persona. Entonces, para conseguir esa tranquilidad, esa armonía y esa paz, nos tenemos que volver creativos ahora con las Sí, redes. crear un puente, ¿no? Sí, Claro. y esto es muy antropológico y muy importante. La importancia de los rituales para Ujú. procesar la muerte. Claro. ¿Cómo enfrentar la muerte? Pues ya sabemos, todas las culturas tienen rituales de muerte, de despedida. Ujú. Ahora nosotros con la tecnología tenemos que actualizar Crear. eso, Así es. eso y hacer este tipo. De verdad, cuando hicimos este homenaje a mi amiga, todo el mundo se sintió aliviado y sentimos que habíamos completado una partecita más de esa ausencia que estamos Ahí, sintiendo. ahí podríamos decir que manejaron un poquito el duelo de esa manera. Así es un elemento, es una herramienta, porque el duelo es un trabajo. Claro. La gente, el duelo no es una cosa que dice, no, es una cosa que sucede, no, el duelo es algo al cual tú te tienes que Intencional. afrontar, Así es, intencional. Es como las cosas importantes de la vida, todas imponen un trabajo. Entonces, el duelo significa moverse emocionalmente, y también significa recordar, porque si no recuerdas, entonces ¿cómo Ujú. elaboras el duelo? Claro. Y además implica hacer algunas cosas. Ok. Y ahí es donde enfatizo los rituales, que en esta modernidad a veces estamos perdiendo los rituales. Pensamos Ujú. que los rituales ya son cosas Del pasado. señoras con moño y cosas Ajá, así, ¿no? claro. Entonces, pero no, los rituales son una necesidad del hombre Así es. y de la mujer. Es una necesidad de todos, Claro. porque eso es lo que hace que el balance en nuestro psiquismo interno pueda adaptarse a una nueva realidad, que es para poder manejar la ausencia. Entonces, Así es. eso es parte del trabajo, ¿no? Así es. Oye, Julio, Y darse tiempo. y al respecto de que hablábamos del morir, ¿qué es el bien morir? Que es tan importante eso. Bueno, mencionamos un poco con las condiciones que está muriendo la gente ahora, pero el bien morir es morir, también se llama morir con dignidad. Ok. O sea, que se ha respetado tu voluntad, Ujú. que se ha respetado como tú quieres también morir. Ok. Y morir, para mí morir, el bien morir tiene que ver con la paz interna, con que puedas estar rodeado, acompañado, me parece, porque igual una de las cosas que yo defiendo mucho es la conexión. A mí me parece que el bien morir es bien morir cuando no mueres solo. Ok. Yo tenía una fundación en Venezuela, teníamos una fundación que se llamaba justamente así, Apoyo y Presencia. Era para acompañar personas murientes. Entonces nosotros lo que hacíamos era, teníamos un equipo de gente que se dedicaba a acompañar con presencia a personas que morían, mucha gente que muere sola. Claro. Ok. En hospitales, hay personas que son indigentes, hay personas que no tienen familia, Ujú. y además que también en esas circunstancias mucha gente sale corriendo, porque somos una sociedad fóbica. Claro. Claro. Sobre todo eso.
Sí, entonces somos fóbicos Sí. a esto de la muerte. Esto que estamos hablando. Qué Parece- bueno tener pareciera este que se me programa, ¿no? contagia la muerte cuando Así el otro es. está muriendo y no. Estamos Sí, contagiados O sea, de muerte. pareciera Así entonces es. que si el otro deja de respirar automáticamente, yo también, como Voy a si se pasar lo llevara mi mismo. aire, ¿no? Sí. Creo que esto que estás mencionando, Julio Vicente, es muy importante. Mencionas los rituales y estaba buscando ahora mismo a un filósofo que me parece que es coreano y que luego se va a vivir a Alemania, una cosa así, y luego él dice esta frase que me gustó mucho, dice, las Sí. personas, Chul Chun Han. él mero. Bueno, yo no sé si se pronuncia así, pero es... Más Pero o menos el así. ese es el sentido. Magnífico. Chun, chun. Algo Sí, sí. así, era muy parecido, pero decía él, nosotros hacemos rituales, dice. Así como las personas contratan un arquitecto para crear una casa y habitar el espacio, nosotros habitamos el tiempo Así cuando es. hacemos rituales. Así. Así O sea, nosotros es. contratamos, invitamos a un tanatólogo, un psicoterapeuta, un acompañante, un guía espiritual, un chamán, una chamana, Exacto. para poder habitar El el espacio. el Tiempo y tiempo, espacio. el tiempo principalmente porque el espacio está habitado de los recuerdos, la ropa que dejó, los aromas, etcétera. Ujú. Así Y es. el espacio virtual me encanta y me fascina esta opción. La gente no sabe qué hacer con el duelo, no sabe cómo vivirlo y no sabe cómo acompañar. Dices de la muerte digna. Yo creo que la muerte digna, con toda esta paz, va acompañada de un proceso de mucha reconciliación. Ujú. Exacto. Yo sé, Sí. bueno, por ahí la doctora Elizabeth Kubler-Ross había mencionado como varias etapas de los duelos. Sí. Creo que esto valdría la pena si en algún momento pudiéramos como platicarlo Sí. poco a poco. Se hablan de muchas etapas para los duelos según los tanatólogos, Ujú. pero este momento que tú mencionas me parece mágico. O sea, Sí. el hueco nadie lo va a llenar, pero tengo que hacer un ritual para que al menos ese espacio, ese tiempo, Así es. se llene y diga aquí, antes de y después de. Y hacer la transición entre lo visible Y y lo lo no invisible. invisible, Para eso, así es. para eso que son los ritos. Así Para poder hacer esa modulación entre una cosa que sale de nuestra vista y Así se es. vuelve simbólica. Así es. Entonces, Sí, ahí porque lo es seguimos donde- sintiendo nosotros, ¿no? Exacto. Eso sigue dentro de nosotros, ¿no? Al final del Claro, hecho. porque al final, se lo digo yo mucho a mis pacientes, que he tenido la fortuna de acompañar mucha gente en el duelo, que la relación sigue, la relación continúa. Ujú. O sea, que ahora no puedas ver a la persona porque según tus creencias está en otro, en un plano o en otro, pero la relación no se acaba. Así O sea, es. mi abuelita fallecida se sigue relacionando, yo me sigo relacionando con Claro. mi abuelita Así es. y Claro. con mi amiga y con mi mamá y con todas aquellas personas que ahora se adelantaron. Ujú. Pero entonces yo necesito esa mediación en esa nueva forma de relacionarme Claro. que es invisible y por decirlo invisible, como en el libro del Principito, lo esencial es invisible a los Así es. ojos. Claro. Entonces Así quiere es, decir, sí. quiere decir que sigue lo esencial. Claro. Podemos aplicar eso, sigue lo esencial de la relación. Y entonces lo invisible se vuelve lo invencible. Lo invencible, así es. Qué Es maravilla. con lo que Bonito camina eso, siempre. Qué bonito eso. Oye, Julio, Ricardo, una pregunta, yo creo que esta es una pregunta que me hice yo, me sigo haciendo y me gustaría compartirla con ustedes. ¿Qué estamos aprendiendo de la vida y la muerte sobre esta pandemia? Exacto, bien profundo. Eso, yo creo que todos, y me ha preguntado justamente hoy un amigo que le mando saludos, que está escuchando, él está en Argentina, Asdrúbal. Justamente, ya que vas a hablar de ese tema, contéstame esta pregunta. ¿Tú qué crees? ¿La gente se está volviendo más arisca, más acorazada con esto que está pasando? ¿O al revés? Ujú. Las personas están empezando a volverse más humanas, más profundas, más valorando la vida. Bueno, y para mí, por contestar, que a lo mejor ustedes también, que me parece muy importante la pregunta de este amigo, yo creo que están pasando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ok. Y la primera reacción de todo este sufrimiento que estamos viviendo puede ser justamente acorazarnos más, tener este miedo y defensas y no quiero saber nada y evadir. Tengo amigos y amigas que están, no me hables nada, no quiero saber nada.
Y entonces eso es una primera fase, ¿no? Una primera fase de cómo estamos respondiendo, porque nos podemos, como quien dice, poner una concha y decir, meterme en la ostra y tratar de evadir. Pero esa primera reacción es una reacción transitoria e ineficiente. El problema de las defensas, el problema de acorazarnos es que siempre tiene fracturas la coraza. Claro. Siempre nos va a llegar. Entonces, yo sí pienso que con primera instancia podemos estarnos defendiendo y acorazándonos más ante el temor, la muerte y el miedo. Pero luego va a venir un resquebrajamiento de eso y va a venir un avance como el que estamos hablando al principio. Claro. Eso va a venir por rebote. Aquellas personas que no se abran en eso desde el principio, les tocará en una segunda etapa, pero les tocará porque lo que estamos es en un momento crucial de la humanidad donde nos va a tocar valorar más la vida. Claro. Oigan, yo traigo una pregunta, pero con esta pregunta vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a hacer un ajuste aquí con nosotros aquí en cabina por lo que se está transmitiendo en redes sociales. Pero quiero hacerle esta pregunta a Vicente y quiero que nos quedemos con ella y la vayamos analizando un poco. ¿Cómo relacionamos los duelos con nuestro cuerpo? Wow, sí. Es una pregunta que ahorita regresamos con la respuesta, en lo que ajustamos un poquito algo aquí en cabina y ahorita regresamos. Venga, pues ya regresamos. Digo, aquí estábamos chismeando un poquito, estábamos diciendo unas cositas que de verdad se nos hacen de suma importancia y con mucho interés para lo que estamos viviendo. Pero nos quedamos con esa pregunta, Julio. Digo, la gente va a decir Julio Vicente. Julio Vicente. Tengo los dos sí, nombres. tiene los dos nombres. Y ustedes me dicen cómo. Julio como Vicente queramos, ¿verdad? Pérez Infante viene de Venezuela, mi queridísimo colega, amigo, hermano. Pero venimos del planeta. Eso, venimos del somos planeta. hijos del planeta, claro. Así es. Hay una canción muy bonita que es El Hijo del Planeta. Así Yo es. creo que de ya después uno puede decir como la canción esa otra de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy Ni de de allá. allá. Ni soy de allá. Así es. No tengo edad ni por venir. Y, y más frente a esta Y tomando agua, hablando de eso y tomando agua, oye, es Eso. increíble. de esta finitud que nos hermana a todos, porque esa es la otra cosa. Así ¿Sabes? es. La muerte se le llama la igualadora. Así es. Claro. O sea, porque a la muerte no hay nacionalidad. Así Puedes es. estar No hay bien color, chiquito, no hay no nada. hay calor, blanco, No hay Sí, nada. no hay nada. amarillo. Si eres chino, si eres holandés, pues igual
la Llorona o la Catrina o como quieras que La Así es. calaca, la parca, la flaca. la parca, la flaca, como quieras llamar, ahí te lleva eventualmente a todos. Entonces, es la igualadora, la Así es. equitativa. Así Entonces, es. ahí sí no hay tampoco No, nacionalidad. nada, Ah, pues, absolutamente nada. nada que ver. Entonces, por eso yo cada vez me siento hablando de estos temas como más ciudadano del mundo también. Claro. Más hermano de todos. Así es, como debería de ser, ¿no? Más hermano, más Sí. cerca de todos Claro. y de los animales. Entonces, esa es la otra fase de valorar nuestra vida, la Claro. potencia de la vida que tiene su contraste en esta Así es, finitud. así es. Uno deviene más. Y con respecto a la pregunta que quedó pendiente, el duelo en el cuerpo. Importantísima pregunta. Importantísima porque a veces decimos, no, bueno, eso ya se te va a pasar. Claro. Ay, se murió el perro, se murió la abuela, se murió lo que sea. Ay, no. Nada, tranquilo que el tiempo lo cura. Ah, pero no es el tiempo, como decía aquí el amigo Ricardo, sino lo que hacemos en ese tiempo. Claro. Y el tiempo lo puede curar, pero el tiempo también lo puede enfermar. Claro. Así Entonces es. podemos somatizar el duelo. Así es, sobre todo eso. Y bueno, ahí está la medicina alemana, a la hipótesis de Hammer, que dice que personas que tienen un duelo muy fuerte tienden a padecer de problemas inmunológicos 2 Ujú. años después del duelo. Eso, Ok. y eso es muy frecuente. Yo lo he visto mucho en mi consulta. Ujú. A veces llega gente con trastornos. Hace 2 años que pasó, hace año y medio que pasó, Claro. y ahí ves que había una pérdida significativa. Cuando no se... Por eso es que lo que estamos hablando es tan importante, porque es un factor de prevención, porque ciertamente el duelo es un factor de riesgo de salud. Ujú. Entonces, está inclusive, a ver si ustedes han oído eso, el síndrome del corazón roto. Sí. Sí, claro. Ustedes que lo han sí. escuchado. No es poesía. Ay, se me rompió el corazón por tu partida. No, es que a veces es el impacto emocional, la somatización es tan fuerte que de hecho el músculo cardíaco se rompe. Sí. Y sí. la persona fractura. sí, después de un fallecimiento importante, las personas tienen un incremento en la posibilidad de que le dé un infarto al miocardio, por Así es. ejemplo, Claro. por el síndrome del corazón roto. Y así muchísimas otras cosas. Entonces, no tenemos otra alternativa que encargarnos, decir, tenemos que prepararnos. Allí los que están escuchando a lo mejor no tienen ningún fallecimiento, ninguna ausencia, todos tenemos, pero cercana, ni por el COVID. Pero sí este tema hay que hablarlo, hay que decirlo, cómo nos afrontamos, cómo nos preparamos. Porque estando ya montado en el burro, como decimos, Ujú. en mi país decimos, cuando te montas en el burro, tienes que saber arriar. Claro. Entonces, que este es un burro, mire, este es un burro que todos nos vamos a montar, quiera o no. Eso es inexorable. Ujú. Todos nos vamos a tener que enfrentar a la pérdida de alguien eventualmente. Entonces, es una educación, la educación del duelo. Ujú. Como decía Elizabeth Kubler-Ross, es fundamental. Así es. O sea, eso hay que perder el miedo. Y si queremos hablar de gente famosa, Dalai Lama también te dice, todos los días de tu existencia piensa un poquito en la muerte. Claro. Eso es lo que dice. Sí, porque al Entonces, final va a llegar. sí, Todos los días vivo, pero también todos los días muero. Así todos los es. días muero y eso es lo que Exacto. toca. Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo afronto ahora y después? Yo tenía una tía que me enseñó mucho. Bueno, una tía porque era mi única tía, por cierto. ¿no? Ok. Yo Es tenía bien una- dicho, una tía. Una tía. Así es, muy bien dicho. Una porque era una. Era mi tía Isabel. Mi tía Isabel tuvo como 30 años hablándome de que se iba a morir. Se murió de 93 años. Wow. Pero todos los días ella me decía Julito, ay Julito, cuando no te vea más, porque a lo mejor esta es la última conversación que teníamos. Y bueno, hay veces que la gente dice, ay, pero tía, usted sí fue una esta pavosa, ¿por qué habla de eso? No, porque era su conciencia de Claro. finitud. Pero eso sí, yo recuerdo cada conversación con mi tía. Claro. Todas las conversaciones eran importantes porque estaban coloreadas de eso. Y otra cosa, nada de pavoso. Ella se murió bien viejita y cuando quiso. Un día dijo, ya, me voy a acostar y a las 2 de la tarde se murió tranquila en su casa sin hospitales como ella quería. Claro. Entonces, eso a mí me quitó el mito
en la experiencia de que hablar de la muerte es pavoso. Esto que estamos Claro. haciendo, no, al contrario, Claro. nada de pavoso. Lo que hace es darte más energía y más vitalidad Vicente, para diles seguir qué es, adelante. qué es pavoso. Acá sería como mala pava, sería que Mala suerte. o Mala mala suerte, pata. así Muy es. bien. Es que en mi localidad, en Venezuela, pavoso viene de pava. Cuando una persona tiene mala suerte, se dice está Pavoso. empavado. Ah, Está está empavado. empavado. Tiene Perfecto. pavo. Perfecto. Pero bueno, a ver, con el ánimo que estoy diciendo esto, yo creo que también se entiende la sección de la palabra. Así es. Quiere Claro. decir, eso es una superstición. Claro. Hablar de la muerte no tiene nada de mala suerte. Claro. Eso es mentira y eso lo he vivido con mucho. Y también acompañando a mucha gente. Justamente yo creo que la mala onda, como decimos aquí en México, más Ujú. viene que de no enfrentar. Así Claro. es. De no enfrentar. Claro. Dice, no me hablas de eso. Entonces se te contrae el estómago. No, pero... Y entonces, ¿para qué vemos esas películas donde hay matazones y Claro. todo eso? Eso sí, Ah. pero hablar de la posibilidad de que tu familia, que alguien fallezca, ¿qué hacer? Eso sí no. Oigan. Pero sí vamos a ver a Rambo matando. Así es. En ese sentido de lo que estamos platicando sobre la pregunta, Ricardo y Julio, como anécdota personal en estos tiempos de confinamiento y de que nos tenemos que reactivar y la nueva normalidad y todo lo que estamos viviendo, realmente yo llegó a un momento donde realmente no quería escuchar nada de la palabra COVID. De verdad, me negué completamente, completo, ¿no? Y me decían, oye, ¿qué crees? Que fíjate que fulano no me diga si tiene COVID o le dio, no me importa. Sí, pues. Y hubo un momento de reflexión que yo dije, bueno, lo platicaba contigo incluso, Ricardo, en tu negocio, en Café Los Artistas, que hoy es jueves de micrófono. Hoy es jueves de Nos micrófono vamos a ir ahorita en un abierto, ratito, ¿eh? señoras y Vamos a señores. ver qué hacemos. Y ¿A qué mañana hora tenemos, empieza? hoy empieza a las 6, las chicas y chicos se suben al escenario, tocan, cantan, declaman, hacen lo que quieran. Y mañana también va a haber jazz, no Ok. tiene costo, y un bazar. Un montón de chicas y chicos que traen este rollo de la finitud. Dice, vamos contra el fast fashion. Ok, Es decir, claro. la moda que se echa a perder en 2 días. Así Que te es. cuesta caro y dice, Súper mejor bien. vamos a darle vida a las cosas, ¿no? Pero bueno, ese es Reutilizar otro las tema cosas. y están invitadísimos en el Café de los Artistas, Juárez 319A. Ok, perfecto, me encantó ese comercial, de verdad. Gracias. Y ahora sí que haciendo referencia al Café de los Artistas, estamos platicando ahí. Y tú me decías, ¿qué tan preocupante es la muerte si sabemos que parte de la muerte es la vida? Claro. Definitivamente. Y ese día que platicamos, eso hacía yo sentido en mi casa, su casa. Gracias. Y yo llegaba y decía, bueno, estoy tan preocupado de morirme, pero si no me ha dado COVID, pero yo soy un riesgo en población desde que nací. Y lo platicábamos Me lo y así lo contabas, decíamos. claro. ¿no? Y yo te decía, lo interesante es que eres un sobreviviente Claro. que sabe que desde que nació eres un sobreviviente de un montón de cosas que no ves, un montón Así de es. situaciones y circunstancias. Es decir, Así es. voy a compartir esto porque a mí luego me ocurre mucho en los procesos, mi querido Vicente, que le digo, mira, tú traes la muerte a la izquierda. ¿Y quién dice que la trae a la derecha? Tú la traes a la distancia de tu brazo. Entonces, háblale bonito. Claro. Dile, todavía no. Así es. Todavía no. Háblale bonito. Ahí te traigo coqueta conmigo. Allá, ahí te llevo. Pero todavía no. Todavía Claro. no. ¿Por qué? Porque tú todavía quieres que yo cuente historias sobre de ti. Así De cuántas veces me coqueteaste para llevarme, pero todavía no. Así Entonces, tú quieres que te lleve flores muchas veces. Tú quieres que te haga muchas poesías, muchas canciones, pero todavía no me lleves. Entonces, en nuestra cultura mexicana, esto es bien importante porque todo este preámbulo de programas sobre el tema de la Así muerte es es. porque vamos a noviembre, El las Día de los culturas, Muertos, claro. Así Y es. tenemos que Maravilla. reivindicarlo, es decir, ¿por qué la gente hace altares? Bueno, porque recuerda, hace el ritual, pero también hoy estamos conviviendo con una cultura del Halloween que es internacional, está bueno. Está bueno, Así está es. bien, no me voy a meter a los símbolos que si estoy de acuerdo o no, está pasando, es hoy como hamburguesas y como tacos, perfecto, y arepas. Y Y arepas, claro que sí. Y entonces Sí. no pasa nada, todo es un tiempo de fusión. Entonces la vida y la muerte es ese hilo delgadito que no sabemos cuándo pasamos al otro lado de la frontera. ¿Cuándo se rompe? ¿Cuándo? Pero me Exacto. encanta, Ricardo, que hayas mencionado lo de Halloween y el Día de los Muertos, porque justamente son dos vivencias distintas, quizás complementarias, sobre la muerte. Porque Claro. mientras Halloween, bueno, como yo lo entiendo, porque no soy tan ducho en esa parte cultural, pero Halloween es algo así como que te asusta, lo divertido del susto también. Claro. Claro. Pero en cambio el Día de los Muertos
es una honra, es un homenaje. Es una devoción. Es una devoción. Y es también el acercarme a la presencia. A ver, todos vimos la película Coco. Los que no son mexicanos, si escuchan mis amigos por ahí regados por el mundo, vieron Coco. Y ahí se da esa parte tan hermosa que tiene la cultura mexicana, que es la pervivencia del fallecido en el recuerdo. Así es. Mientras tú recuerdas, tienes lo que decía antes, tienes una relación. Así y es. esa relación... Él vive mientras tú lo recuerdas. Sí, y claro, entonces eso claro. del Día de los Muertos, poner tu pan de muerto, poner tu copita de altar, vino todo. y todo comida. para celebrar y para estar cerca de nuevo en ese momento de la persona que se fue. Me Así parece que es uno de los ritos más hermosos, antropológicamente más sanadores que hay en Latinoamérica. Así que invitamos a todos nuestros amigos de Latinoamérica, yo los invito a que aprendamos de México, aprendamos gracias. de eso, porque Claro. eso además es único en el Ujú. mundo. Yo creo que no existe, aparte de los tibetanos y eso, que también tienen unos ritos así, Tremendo. pero aquí en Latinoamérica tenemos este gran ejemplo. Yo quiero poner, ahorita que mencionas esto, el que mencionas de los tibetanos, ellos, leía de Lobsang Rampa, decía alguna vez, dice, se murió el gran Rinpoche, ¿no? Digamos, un gran monje o sí, sacerdote así es. grande. Dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, pues llevar su cuerpo. ¿A dónde? Pues allá al acantilado para que lleguen las aves y lo devoren. El Y- reciclaje. Y luego Así dice, ¿y es. luego qué? Por los huesos, ¿qué hay que hacer? Molerlos para que se vaya en el viento y se integre con la tierra. Es decir, la visión de la muerte que hoy no te está pidiendo permiso. Claro, ¿no? Pero como todo es funcional, o sea, Así es. nadie quiere perder el control, perder la propiedad, nadie quiere dejar soltar y solo desapegarse. No, el tema es cómo yo quiero más, tengo más, mantengo más, acumulo más. La Así vida es. también. Quiero más juventud, quiero más más salud, riqueza. quiero más riqueza, quiero más amigos, más quiero más cosas. popularidad, más cosas. Entonces la muerte viene y dice, ey, ya te la creíste mucho. Claro. O sea, tu naturaleza es cósmica y para que puedas integrarte a ese cosmos, por fuerza tienes que atravesar esta puerta. Así y aquí es. yo te recibo, Hay mijo, que con los brazos desintegrarse. abiertos. Claro. Yo Ahí creo, está. ¿qué pasaría si podemos usar poco a poco en estos procesos de duelo, con todo el respeto, el sarcasmo necesario para decir del proceso de la muerte, no sí del muerto o del fallecido, sino del proceso de la muerte? Tengo derecho a que mi dolor me duela menos. Claro. Tengo derecho a elegir también menos sufrimiento. O sea, me duele la pérdida, me duele ya no verlo, me duele no abrazarlo, pero tengo derecho a que ese dolor se convierta en algo que se mitigue. Y si eso me ayuda, el poder ponerle un altar, hacerle un homenaje, beberme un tequila con mi fallecido, comerme lo que le gustaba comer y hablarle. Creo que eso Hablarle. me pone en Sí. sintonía, en una cita con su espíritu Claro. y decirle, aquí te tengo. Y además, aparte de todo eso, que es fundamental lo que está diciendo Ricardo, el legado. Nosotros que estamos todavía de este lado, podemos empezar a pensar, ¿qué pasa cuando la parca me visite? ¿Qué dejo yo? Así o sea, es. ¿cuál es el propósito de esta existencia? No voy a dejar ni una notita escrita para la gente que queda después. Claro. Ujú. Entonces, hay maneras de aliviar el sufrimiento. Y son esas, dejar una canción, un poema, Así una es. pintura, Claro. una grabación, como mi amiga que les contaba, ella dejó su canal de YouTube con videos que ella hacía. Entonces Claro. es un alivio saber que eso lo produjo ella, que ahí está para tú verlo, Ujú. para ver su sensibilidad y todo eso. Entonces trabajamos. A la muerte hay que trabajarla antes, Así es. durante y después. Claro. Hay Eso. que acompañar. Antes, con el testamento vital, con el Claro. legado, con el propósito de vida, con la actividad. En el momento de la muerte, para que sea armónico, para que sea en paz, para que sea digno, para que sea sin dolor. Y después de la muerte, lo que quedamos de este lado, en esta orilla, entonces poder procesar con el trabajo que hay que hacer, que duela menos. Eso, Así que es. que el duelo duela menos, sí es posible. Ujú. Y también es posible lo que decíamos antes, como duele menos, es más llevadero, pues me Y voy más a rápido enfermar sanarlo, más claro. rápido y menos posibilidades de que Así me dé es. un problema de salud Posteriormente, porque el duelo ¿no? se puede complicar. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, ahorita que menciona eso, hacerlo menos doloroso, pero también, oye, está muriendo,
pero tú no tienes que morir de inanición. Así O es. sea, estás en el velorio, hay que comer. Hay Claro. hay que tomar agua, hay que ir al baño, Hay hay que que dormir, descansar. hay que descansar. ¿Por qué? Y esto viene en el proceso de resiliencia. O sea, el que tiene la pérdida se olvida que tiene un proceso de reconstrucción que tiene que Sí, hacer. con sí mismo. Ya en algún momento platicaremos un poquito de esto, que me encantará que lo podamos hablar juntos. Pero el tema es, o sea, si yo dejo que se aumente el sufrimiento y aumenta junto con el hambre, el desvelo, que no voy al baño, o sea, pues, voy a colapsar. sí. Claro que Claro. voy a colapsar. Sí, es fundamental el autocuidado cuando uno sabe que está en un periodo de duelo, porque además el duelo al principio trae, lo dice los tanatólogos, un periodo de confusión. Ujú. O sea, llega un momento, cuando hay un impacto de la pérdida, sobre todo cuando son pérdidas que también pasan sorpresivas. Así Bueno, es. esto mismo con el COVID. Una persona que le toca irse, a veces se enferma en 2 semanas, ¡pum! Ya, no, se murió, ay, ¿de qué se murió? De COVID. Y no da tiempo de prepararse para todo esto, lo que Ujú. decía antes. Entonces, es necesario saber que viene un periodo luego de eso de impacto y de confusión. Claro. Y que en ese espacio tenemos que permitirnos respirar, decir no sé. Bueno, lo primero que viene es un aturdimiento emocional. Así Por es. eso mucha gente dice, pero qué fuerte está. No, es que está tan impactado que ni responde. Claro. Entonces, hay algunos trabajos de acompañamiento terapéutico del duelo que se sabe que después de la 6ª semana es cuando empieza la gente a darse A cuenta aflorar un dónde poquito. está aterciando con la ausencia. Por eso, nuevamente, los rituales de acompañamiento, los novenarios, estos 21 días que se hacen cuando la gente fallece, ayudan a hacer eso que tú Claro. dices. Porque la gente está en los rezos, está acompañada, está ocupada con un ritual simbólico que está trabajando en un nivel para que después cuando la persona, sí, bueno, sí se murió, sí, ahora sí estoy entendiendo que estoy sin esa persona o sin ese Colapsado. perrito. Y ahí entonces es cuando podemos empezar a trabajar el duelo. Pero el primero es un aturdimiento donde si usted quiere ayudar a una persona que esté en duelo, en ese momento tiene que saber qué etapa está. Y si está aturdido, usted calladito, ahí al lado, nada más que acompañando. Claro. Aquí estoy contigo y te acompaño, respiro para lo que quieras. Ujú. Pero no le diga no llores, ni le diga llore ni no llore. Eso depende. Sí, claro. Eso depende de cada quien. persona, cada Sí. ser humano. Entonces, a veces estamos un poco incómodos ante el dolor del otro. Así es. Sí. Y esa es otra cosa que necesitamos en estos tiempos aprender. Cómo acompañar el dolor. A esas personas. A mí Eso me es ha pasado algo fundamental. muy importante ahorita que lo mencionas. A mí el tema de los velorios, de los duelos y demás, yo, Ricardo, normalmente no asisto. Ujú. ¿Sí? No asisto porque yo sé que voy a pasarla en todo el momento de la noche y digo, O del duermo tiempo que lo poco, acompañas. todo el tiempo que acompaño, pero mi forma de acompañar con mi sarcasmo no va a ayudar. Claro. Entonces no voy. ¿Sí me explico? Entonces yo, Ricardo, porque ya conozco que lejos de estar, digo, yo recuerdo el velorio de mi abuelo y era estar echando chistes y tequila con unos tíos. pero era mi forma. ¿sí me en explico? en mis partes, pues los velorios son también, se valen Fiesta. los chistes. Claro. Claro. Y tengo una amiga que fue muy graciosa y todo el mundo se rió en el velorio. Claro. Porque llegó y había una viuda y entonces ella la vino a abrazar, mi amiga vino a abrazar y le dijo, ¡felicitaciones! En vez de decirle lo siento. Sí, claro. Y claro, entre los nervios todo el mundo se empezó rió, a reír. claro. Porque, bueno, era una situación jocosa. Pero es que también se vale la risa. Claro. También Es se muy vale, válido. y eso no quiere decir que sea burla, que sea falta de respeto, no, es que hay una necesidad también a veces de ese sarcasmo De desahogo. y bueno, ahí están los famosos chistes de velorio. Claro, y Realmente, los hay, los yo existe. quisiera que si yo tengo un velorio echaran chistes, yo sí quiero eso. Aquí ya quedó registrado. A usted Julio. ya lo dije, vayan a echar chistes en mi velorio, que eso también se Claro. vale. Oigan, pues ya casi estamos perfilándonos para irnos. De verdad se nos fue súper rápido este tiempo que de verdad estamos compartiendo. A mí me gustaría que cerráramos obviamente con un mensaje sobre el tema que estamos dando, sobre lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. También vamos a cerrar con una canción que vamos a presentar un poquito en redes sociales aquí con nosotros en Luciérnaga Live. Esta canción la hicimos en colaboración un par de amigos y su servidor. Wow. Es una canción que de verdad... Buenísima. Gracias. Es una canción que hicimos
ahora que estuvimos en confinamiento y que de verdad pues nos sentíamos ya un poco desesperados. A las 2, 3 de la mañana seguíamos platicando, escribiendo y haciendo y digo, salió en un par de horas con el gran talento que son estas dos personas que quiero tanto y estimo tanto, mi amigo Edmundo Torres Claro. y Tonio Loza. Entonces pues, salió esta maravillosa canción. Ahorita vamos a tener el gusto de escucharla. Pero me gustaría que cerráramos con algo, Vicente. ¿Con qué tema te gustaría cerrar? ¿O con qué te gustaría cerrar este tema que tocamos más bien ahorita? Sí, con esperanza, con la esperanza de que la vida vale la pena. Es una maravilla y una oportunidad. Eso que ustedes hicieron de componer esa canción, eso es lo que hay que hacer. Ahorita, pongámonos todos a crear un mundo mejor, a relacionarnos mejor, Claro. a tener una vida más plena y menos egoísta. Así Viendo lo que realmente nos hace falta y lo que no, porque aquí estamos prestados. Y eso también hace que la vida sea maravillosa. Así es. Muy bien, Vicente. Magnífico. Amigo, Bueno, yo les quiero decir que la frase que me ha acompañado ahora con el COVID es que se muera quien se tenga que morir. Claro. Que los que quedemos vivos les hagamos homenaje. Que la vida siga siendo la fiesta que ha sido desde que nos trajo. Porque es. el que nos trajo, que se encargue. Así Y es. que nos toque también. Así Sin es. miedo. Así como decía que mi tía, nunca tuvo miedo de hablar de que ella también se iba a morir. Así es. Entonces, yo también aprendí eso. Perdámosle un poco esa. Si vamos a temerle algo, vamos a temerle es a no vivir. Así No a es. morir, Así sino a es. no vivir. A Claro, eso sí hay que así tenerle es. miedo. Sí, y darle hasta que se nos acabe. Hasta que se Así nos es. acabe. Dale, Darle hasta que se nos acabe. Vale. Mi Mike, qué gusto. Qué Tus redes maravilla. sociales, por favor, Julio, Sí, es por verdad. favor, son Sí, es verdad que importantísimas. tenemos redes sociales. Claro. Y voy a aprovechar de que tengo un taller online sobre duelo Ok. el día 24, 24 el 24 de octubre. este mes, 24 Ajá. de octubre. Vamos a utilizar arteterapia, pero precisamente para capacitarnos en el trabajo del duelo. Mis redes sociales, @Julio Pérez Infante en Instagram. Mi Facebook, si quieren buscarlo, Julio Vicente Pérez Infante, ahí tienen mi Facebook. Y también Twitter, @Julio Terapeuta. Este es el más fácil, Julio Ok, Terapeuta, me perfecto. encuentran en Twitter. Muy bien. Oigan, pues de verdad me dio mucho gusto compartir hoy cabina con ustedes dos. De verdad son unos grandes Esto es una tipos. fiesta, esto fue una fiesta aquí. Así es, son unos grandes tipos, de verdad. Bueno, Ricardo, ya tengo el gusto de conocerlo y convivir con él y Gracias. tener algunas pláticas con él. De verdad, creo que es una persona que nos puede aportar el día de hoy mucho a nosotros. Gracias, Y Mike, a Julio, pues ustedes. de verdad no va a ser la última de esto. De verdad Gracias queremos seguir con a este los colectivo. dos Gracias. Por esta invitación de este Gracias. tema importante. Gracias. Valiente. Así es, un tema valiente. Así Yo es. quisiera ¿Algo que adelantar, quieras si agregar? puedo. Sí, La claro. próxima semana tenemos un tema bien bonito, mi Mike. Así Gracias es. por confiar en Amigo. dejarnos acompañar. Y bueno, yo quiero decirle a Julio, búsquenlo. Es un excelente terapeuta. Así es. Búsquenlo, por favor. Ahí está. Te van a contestar en las redes para que pongas tu teléfono. Pero sobre todo, vayan. Es especialista y aparte tiene un gran corazón. Así es que Así es. muchas gracias. Gracias, mi Mike, Amigo. por hacer este espacio así de todo corazón. Seguimos juntándonos. La gente medicina. Así Ya es. viene el programa de gente medicina. Ahí vamos a estar, amigo, Vamos en a primera estar, fila. así es, antes de que termine este mes tendrán la información del programa Así de Gente es. Medicina. Así Bien. es. Oigan, pues de verdad muchísimas gracias. Gracias, amigo Edgar Matt, productor. A su hermano Dani, muchísimas Gracias, gracias por Dani. hacer esto posible, de verdad. Y Gracias recuerden a todos los que que... escucharon. Así es, gracias a toda la gente que está conectada en redes sociales también. Y recuerden, así como lo dijeron nuestros compañeros amigos que estamos hablando de este tema tan fuerte, que para el proceso de vivir y para el proceso que estamos hoy teniendo en esta vida, nos quedan, yo creo que a mi punto de pensar y de ver, dos cosas. Una, que aprendamos a vivir y sepamos cómo queremos morir definitivamente. Así Entonces, vamos siempre hacia adelante, preparémonos para todo lo que viene, para todo lo que estamos viendo y teniendo. Entonces, pues los dejamos con esta canción, que ahí está mi amigo Mundo con nosotros conectado en redes sociales y él es parte fundamental de esto y pues que suene, señor productor, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Hoy no queda nada, estoy contigo.
aún me queda fuerza y sigo vivo. Voy a construir este camino. Vamos de la mano, yo te abrigo. Aunque esté muy dura la subida, no habrá quien nos frene en esta vida. Hombres y mujeres avanzando, nuestros corazones juntos van vibrando. Merecemos construir más ciudades y países con un fin, aplicando los valores que de niño yo aprendí, trabajando con unión, pero todos con un mismo corazón, pues lo malo ya pasó, la esperanza renació, este mundo nuestro ya cambió. Voy a construir este camino. Vamos de la mano, yo te abrigo. Aunque esté muy dura la subida, no habrá quien nos frene en esta vida. Hombres y mujeres avanzando, nuestros corazones juntos van vibrando. Merecemos construir más ciudades y países con un fin, aplicando los valores que de niño yo aprendí, trabajando con unión, pero todos con un mismo corazón, pues lo malo ya pasó, esperanza renació, este mundo nuestro ya cambió, este mundo nuestro ya cambió.